Vencedores sobre la búsqueda. Dios te bendiga. Qué gusto saludarte en este día, miércoles 11 de diciembre. Estamos justamente en el cuarto día de la semana. Una noticia importante para todos los que estamos bajo el canal glorificando a Dios a través del estudio de la palabra de Dios. Hoy hay un anuncio importante, una noticia para que tú puedas compartirla con todos tus amigos y los que tienes en tu teléfono. Si donde quiera que nos estés sintonizando, agradecemos a Dios por estar en sintonía del año bíblico, estudiando solamente la Biblia, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Y el anuncio es lo siguiente. Este domingo, 15 de diciembre, a la dirección que ves en pantalla, la Iglesia Adventista el Séptimo Día está dando despensa gratis para todas las familias de esta comunidad alrededor de estas ciudades. Todos los que están en el sur de Virginia, ven, toda tu familia, y serás bienvenido. Justamente antes de la Natividad, conocido como la Navidad, habrán muchas cosas importantes y queremos dártelas a ti. Así es que te esperamos a las 11:30 de la mañana, día domingo 15 de diciembre de este año 2024. Te esperamos, comparte el anuncio con todos y te esperamos este domingo 15 de diciembre. Te miramos allí, vas a ser tú bienvenido y toda tu familia. Puedas encontrar lo que tú deseas para pasar los días festivos junto a tu familia con algunas cosas que estarán allí para ti. Así es que te esperamos y Dios te bendiga. Muy bien, pasamos al estudio de este día. Sabes que está importante porque voy a decir lo siguiente. Perseverando en la búsqueda. Interesante. ¿Cuánto estás buscando? Estaba recibiendo una noticia el día de ayer, la búsqueda en las redes sociales más grandes que han tenido impacto en todo este año 2024. Y fui a indagar, porque las noticias cuando llegan escritas, tú puedes bajar una aplicación y tener las noticias más confiables por un escrito. Y estuve viendo las noticias, estuve estudiando las noticias allí. Y sabes que en todo el comunicado de las noticias más importantes que me llegaron de este año 2024, en el listado, aparecieron gente famosa, apareció la política del país, aparecieron contenidos de alimentos, de comidas, aparecieron cuántas cosas. Y me quedé sorprendido porque todas las personas, los medios de comunicación, los noticieros, los periodistas, la gente famosa, que los ojos de todo el mundo están puestos en ellos, la búsqueda fue tan alta que millones y millones de vistas y likes recibieron. Óyeme, ¿por qué? Porque las personas están siguiendo los canales de las redes sociales. Pero sabes que me quedé sorprendido y al mismo tiempo me quedé un poquito así, no un poquito, sino bastante triste en el concepto de que no apareció la búsqueda de la vida espiritual de los seres humanos creados de Dios. Interesante. ¿Por qué? Voy a recitar esto y la introducción de esto lo quiero abrir con hoy porque estamos casi ya cerrando el año. Nos quedan 20 días de este año 2024. Y sabes que posiblemente tú dirás, estamos aquí. Los planes no se completaron totalmente y ya no puedes hacer mucho en 20 días. Lo que pudiste hacer, en 11 meses y medio, no lo puedes realizar en 20 días. Las metas que se pusieron no pudiste alcanzarlas. Pero es que en realidad todo ser humano, su prioridad no son las de consagrar su vida a Dios. Si tú vas a las noticias y puedes investigar cuáles fueron las búsquedas más grandes del ser humano, te vas a sorprender porque no aparece la búsqueda con respecto a consagrar la vida a nuestro Dios, creador del universo y creador de nuestras vidas. Y para Él sea la honra y la gloria. Y que obtengamos el perdón en este día para poder consagrarnos a la palabra de Dios. Quiero que oremos en este momento y que tú le pidas perdón a Dios
Va a haber una oración final el día 31 de diciembre. Pero sin antes yo quiero que te encamines para este momento. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos esta mañana, este momento de descanso que nos das, esta tarde, esta noche, porque posiblemente el día fue tan llevado de aquí para un lado, de un lado para el otro, y no tuvimos tiempo para estudiar tu palabra. Pero ahora que el sol está cayendo, estoy regresando a casa, estoy en el momento de descanso de mi trabajo, o estoy yendo aún hoy de mañana para el trabajo. Yo quiero pedirte que me puedas perdonar, porque hay momentos que aún sé lo que tengo que hacer y no lo realizo, no lo llego a concretar en mi vida. Dame la perseverancia, despierta en mí esa búsqueda y que pueda ser vencedor cuando se trata de las cosas tuyas, querido Padre. Danos el privilegio de sentirnos amados y consagrados, animados por el Espíritu Santo, y para Él sea la honra y la gloria en este día. Quédate con nosotros y donde quiera que vayamos, estamos ya en el cuarto día de la semana. Lo que no pudimos hacer en 11 meses y medio, posiblemente no se darán en 20 días. Pero sí, una cosa estamos seguros, que no importando un minuto antes de un día, tú puedes hacer que el Espíritu Santo haga una obra extraordinaria en nuestras vidas, para gloria de tu nombre y para beneficio de nuestra preparación física y espiritual contigo. Quédate con nosotros en el estudio de este día, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 11 del libro de Hebreos. Vamos a estudiar esto porque está interesante. No te voy a dar los puntos a seguir porque vamos a esperar irlos tocando, saboreando del uno al otro hoy en este año bíblico. Si es por primera vez que estás con nosotros, es el año bíblico en puntos comentados, dejándote el espacio para que tú también vayas y puedas verificar lo escrito en la palabra de Dios está. El año bíblico es para todas las denominaciones, resaltando algunos puntos y textos difíciles para que tú camines el camino de la santificación con poder, autoridad, perseverancia, gozo, alegría, confianza en Dios, porque está escrito. Mira, alabo el nombre de Dios porque esta mañana estoy tan contento como los otros días. ¿Por qué? Porque Jesús, mi Salvador, derrotó a Satanás con un escrito está. Y tú y yo, que somos creación de Él, nos va a dar la victoria. Él ya lo prometió. Dijo Jesús, si yo he vencido, vosotros vas a vencer cuando estemos con Él. Interesante. Y vamos a ver ahora pruebas. ¿Cuál es la función de las pruebas? ¿Qué hacer cuando la tentación llega a tu vida? Óyeme, mira, te voy a dar así. No pensaba dártelos, pero te voy a dar una probadita de los puntos a seguir. El respeto para los ministros de la iglesia. Interesante. Ahora, voy a decir algo más importante aún todavía. Hay dos aspectos que diría yo, es la llave de la caja fuerte para poder entrar al reino de los cielos. Dos puntos importantes que el apóstol Pablo dice, sin estos dos puntos, si no los llevas, imposible te voy a ver en el reino de los cielos, dice el apóstol Pablo. Óyeme, yo quisiera saberlos. He disfrutado, la palabra de Dios ha sido tan eficiente para mí, glorifico el nombre de Dios por eso. Así es que quiero compartirla contigo. Sígueme en el estudio y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Comparte el enlace con todos tus amigos y de esa forma estaremos proyectando el evangelio de salvación a todo el mundo donde llegue la señal. Donde quiera que tú estés, suscríbete al canal y así poder prepararte para el próximo año que viene. El próximo año posiblemente no van a haber tantos audios porque van a haber más vídeos que audios. El proyecto que está en salir para el año que viene son videos de temas importantes que el mundo necesita ahora. Sin embargo, queremos terminar este año 2024 con el estudio del año bíblico. Recuerda que es un directo, es un contenido a diario. Sí, es un tema completo de sabiduría de parte de Dios para ti y para mí, que es la palabra de Dios, la única regla de oro para nosotros. Capítulo 11. ¿Estamos listos? Si hay que tomar lista,
nota, bueno, adelante y estamos allí. El año bíblico es para todos aquellos que estamos iniciando o que tienes tiempo de estar en la iglesia o eres un ministro, un pastor, para todas las edades. Voy a abrir este contexto porque la palabra de Dios da lo siguiente. Te voy a decir algo importante. Alguien me decía, los ministros las saben todas. Y parece ser que cuando nosotros nos encontramos allí, pensamos, bueno, los ministros no necesitan oración porque están consagrados. Se levantan, estudian la palabra de Dios, el desayuno es estudiar, agarran break estudiando, almuerzan a mediodía estudiando, agarran un break de la tarde estudiando, cenan estudiando y se van a dormir estudiando. O sea, el trabajo es estudiar la palabra de Dios y por lo tanto pensamos que no tienen necesidad de nuestras oraciones. Pero te voy a decir algo, no descuides de orar porque lo vamos a ver en este momento. Capítulo 11, verso 1. Vamos a estudiar con respecto a la línea de los héroes de la fe. Y atento porque si te harían una encuesta, ¿a cuáles o a quiénes tú sacarías de esa línea, de esa muralla, sí, de esa torre de los héroes de la fe? ¿A quiénes sacarías? Porque nos vamos a encontrar con personas que tú dices, bueno, óyeme, yo nunca supe que este personaje estaba dentro de la línea de los héroes de la fe. ¿Qué es un héroe? Óyeme. Bueno, conoces la palabra que es un héroe. Sí, pero ahora no es un héroe de bomberos, no es un héroe de la guerra, no es un héroe de construcción, no es un héroe de salvar vidas, es un héroe de la fe. ¿Y qué es fe? Interesante, ¿qué es fe? Bueno, capítulo 11, verso 1. La fe es la certeza, la seguridad de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Mira, óyeme, yo me pregunto a mí mismo, pero la palabra de Dios da respuesta a todo esto. ¿Cuántos ministros, evangelistas, pastores, evangelistas, maestros, profesionales? Y siempre cuando hablamos de fe nos sentimos cortos. Y tú que estás estudiando la palabra de Dios, posiblemente te sientes corto con lo que voy a decir. Queremos explicar qué es fe. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la fe? Porque vamos a ver un listado de cuántas personajes bíblicos que tuvieron carne y huesos, que la sangre le corría por las venas, fueron héroes de la fe y quedaron escritos acá. Ahora, es tan importante el tema de la fe porque si estos hombres pudieron vencer en todos los aspectos por la fe, entonces tenemos que indagar qué es fe. No podemos quedarnos con los ojos cerrados y cruzar de brazos. No, tenemos que indagar porque, óyeme, esto es más grandioso de lo que tú puedes pensar. Ahora, pero nos quedamos cortos en lo siguiente. Porque la fe, mira la introducción que voy a hacer y lo autoriza la palabra de Dios. Nos quedamos cortos cuando explicamos el tema de la fe. ¿Qué es fe? Y vamos y tocamos por ambos lados y hay referencias bastante ayudantes a la fe. Alguien decía, fe es estar seguro que yo voy a mi casa y va a haber algo de comer. Sí, porque posiblemente cuando saliste la nevera estaba un poquito, tal vez no estaba llena, pero al menos harina para tortillas, para empanadas, para baleadas, para pupusas, para tamales. Habían allí pan, arroz, ¿sí? Y entonces tú cuando sales afuera dices, yo por fe sé que voy a ir a comer a la casa, ¿sí? Porque un poquito viste que había. Pero esa es fe en base a algo que vistes. Por eso voy a decir lo siguiente, la fe es bien difícil de explicarla, pero el texto da la convicción. O sea, es bien difícil de explicarla porque nosotros siempre nos basamos en cosas así. Pero el texto da la orientación. O sea, la palabra de Dios da la respuesta. Mira, la fe es la certeza de lo que esperamos. Es la seguridad de lo que esperamos. La convicción o la seguridad de lo que no vemos. Estar convencido
No lo vemos, no, ni rastro alguno, no, ni camino alguno. Pero sí sabemos que está. Esa es fe. Ahora, ¿cómo se escudriña la fe? Y ahora viene el punto, el que dije yo. Ya descubrimos que es fe. Fe es estar seguro de lo que tú no ves. Sí, alguien te dice, allá está una montaña. Y tú no ves una montaña, tú ves que una planicie, todo allanado. Y no ves una montaña alta, una colina alta, no ves. Pero si alguien te dice, no, allí está, pero tú no la ves. Pero tú tienes que creer. Y ese creer es difícil porque dices tú, es que yo no la veo. ¿Y cómo voy a creer en algo que yo no veo? Entonces, tienes que creer en algo que no ves. El texto dice, es estar seguro, la convicción de lo que no ves. Por ejemplo, y aquí entramos en una materia bien importante. ¿Por qué estamos cada mañana, y estamos ya para terminar, mira, 365 días? Cada mañana nos estamos proyectando porque mi deseo es estar, como dijo San Juan 14:1, que no nos turbemos porque en la casa de nuestro Padre, allá hay mansiones para nosotros y vamos para allá, para estar por la eternidad. Pregunto yo, ¿alguien de nosotros ha visto las casas del cielo? Bueno, si no las ha visto, entonces, ¿por qué dices tú que vas para allá entonces? Bueno, lo creemos por fe. Y estamos seguros. Y es por eso que cada mañana hablamos con nuestro Dios y le decimos, Padre, ¿por qué no vienes ya por nosotros? Sí, mira, aquí, a pesar que gozamos momentos buenos con la familia, tenemos algunas cosas que las disfrutamos, pero ahí entra siempre el correo, el pecado, sí, entra la polilla. ¿Por qué no vienes por nosotros ya? O sea, creemos por fe que está ese lugar para nosotros. Esa es fe. Ahora, esa fe cada uno la tiene que vivir. Y aquí viene el punto más difícil que dije, porque ahí es donde nos vemos cortos nosotros para explicar la fe. Sí, porque, por ejemplo, te voy a decir algo. Yo puedo estar tan seguro, ¿sí? Y cuando le explico, tú dices, bueno, él se siente seguro, pero eso no me convenció a mí. ¿Por qué? Y aquí viene el punto, porque la fe no se puede compartir. La fe se vive una experiencia personal. Tú y Dios, yo y Dios. Y hay una evidencia grande porque te estoy diciendo esto para que entendamos todo el círculo de la fe. Por ejemplo, el rey David, cuando escribió el Salmo 23, ¿qué dijo él? Jehová es el pastor de todos nosotros. La Biblia no registra eso. Jehová es el pastor de todos ustedes. No registra eso. El salmista David, el rey David, escribió en el Salmo 23:1, dice, Jehová es que mi pastor, él es mío. Haz lo tuyo también para que puedas identificarte y puedas ver la fe, cómo están las promesas de Dios. Sí, porque mira, cuando el salmista escribió este salmo, óyeme, él dijo, yo estoy tan seguro, sí, y puedo estar comiendo enfrente de mis enemigos y voy a sentir ¿qué? Confianza, paz, porque Jehová es mi pastor. No el tuyo, no. Tú tienes que llamarlo si te quieres ser el pastor tuyo, pero yo estoy seguro que él es mi pastor. Esa es fe. Estar seguro que donde no hay alimento, va a haber alimento. Él dijo, mira, para mí, dijo él es mi pastor y me va a pastorear ¿dónde? En aguas tranquilas, sí, en abundantes pastos verdes. Y allí voy a descansar. Esa es fe. Pero vuelvo y repito, la fe tenemos que vivirla nosotros personal con Dios. Y aunque demos incentivos de darte una incentividad, de darte una motivación para que descubras el camino de la fe, no podemos hacer todo para que tú tengas fe. No, porque la fe es algo personal. Y aquí está la respuesta. La fe es algo personal con Dios. Vuelvo y repito. Para ti que estás estudiando y sos presentador de la palabra de Dios, la fe es algo personal de mi persona con Dios y de tu persona con Dios. Se dan incentivos, se dan líneas a seguir. Con un escrito está, sí, porque la palabra de Dios aquí dice, si tú y yo seguimos este camino, vamos a encontrarnos con la fe.
Versículo 2, ahora sí, con todo este paréntesis, ahora sí vamos a introducirnos. La respuesta de la fe es que tú, yo, con Dios. Interesante. Ahora, por ella, los antiguos fueron aprobados por la fe. Versículo 3. Entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por ella fue declarado justo cuando Dios aprobó sus ofrendas. Y aunque Abel está muerto, aún habla por medio de su fe. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Y antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mira qué interesante. Versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Óyeme, necesitamos creer que Él recompensa a todo aquel que le busca. Yo te doy una iniciativa, un incentivo grande basado en este texto. Acércate a Dios creyendo que Él es suficiente para tu vida. ¿Sí? Y que Él te va a recompensar. Y lo que no alcanzaste posiblemente en todos los 11 meses, mira, para Dios no hay nada difícil. Hacerlo en 20 días, en un día, en un minuto, no hay nada difícil. Y el mejor milagro que Dios quiere hacer antes que el año se vaya, posiblemente tú estás orando por todo este año y alguna de las peticiones iniciando enero fue obtener un carro, una casa, casarte, tener una novia, tener las cosas allí, y eso es bueno. Pero el primer milagro para iniciarlo es que Dios no quiere darte eso. Él te lo va a dar, sí, pero eso va a ser añadido, como lo dice el texto. Primero, Él quiere ganar tu corazón. En Proverbios, en un estudio del año bíblico, vimos que Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, lo primero que Dios quiere ganarte de ti es el corazón, porque una vez que el corazón tuyo sea de Él, entonces estarás preparado para obtener el carro, la casa, para casarte con tu novia, para ir donde quieras, o sea, para las vacaciones. O sea, si el corazón Dios lo toma de ti, estarás preparado, porque Dios va a preparar tu corazón para que cuando lleguen las cosas estarás bien capacitado. Mira qué bonito es esto. Por eso el versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que lo recompensa a quien lo busca. Versículo 7. Por la fe Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Verso 8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad con fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Alabado sea Dios por este texto. Mira qué dice: cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 11. También por la fe misma Sara, aún fuera de la edad, recibió vigor para ser madre, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Y de ese único hombre, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud como la arena innumerable de la orilla del mar. Tratándose de Abraham, dice, ya casi muerto estaba el pobre hombre allí, pero salieron como estrellas del mar. Y ahí estamos nosotros en la fe. Mira qué interesante es esto. Textos que nos dan la motivación de seguir creyendo en las promesas de Dios cada día más. Versículo 13.
todo esto, hasta morir, vivieron por la fe. Voy a repetir esto. Todos estos, es decir, todos estos hombres que mencionamos, hasta morir vivieron por la fe. Mira, ellos ninguno de estos vieron todo eso. ¿No lo vieron? Abraham no pudo ver toda su descendencia, jamás. Imagínate. Todo. Bueno, pero dice que todos estos hombres llegaron hasta morir, vivieron por fe, sin saber y sin haber recibido las promesas, mirándolas desde lejos y saludándolas, confesando que eran peregrinos y forasteros en esta tierra. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Mira, versículo 15, que buscan. Por eso yo al inicio de hoy, yo en el resto del día quise buscar, dije yo, ¿qué son las personas que están buscando? ¿Qué buscaron más en este año 2024? ¿Cuáles fueron las noticias más resaltantes donde la masa de personas fueron en búsqueda? Y quedé sorprendido porque allí, y no son cosas que, por ejemplo, el alimento no es malo, no es bueno, pero eso es algo que Dios va a suplir de ti. Pero la búsqueda con Dios no apareció en los portales. Nadie. Y tú dirás, bueno, ¿será que nadie lo buscó? ¿Cómo no? Dios tiene un pueblo que lo ha buscado y está allí. El punto que yo quiero resaltar es lo siguiente. Las personas allá afuera de las farándulas, los noticieros, periodistas en todos los aspectos, no se meten en las cosas de Dios porque no les ve que sea motivador para las personas. ¿Sí? No escudriñan allá. ¿Te imaginas que un noticiero salga como un punto resaltante y diga: búsqueda grande, clave para seguir el día, la presencia de Dios a través de la oración? Nadie, ningún comunicado noticiero lo dice de las comunicaciones y periodistas seculares. Nadie lo menciona. ¿Por qué? Porque esto lo toman como quien dice, bueno, lo principal, estamos aquí llevando la vida, y dejan a Dios ¿a dónde? Allá. Esto es doloroso bastante. Dice la Biblia que el apóstol Pablo le ardía el corazón en mirar todo esto. Bueno, a muchos de nosotros también arde nuestro corazón con tanto celo. ¿Por qué no se da? Y hay noticieros, sí, hay noticieros que se están dando, diría yo, cada uno en su área, sí. Pero recuerda que la palabra de Dios debe de estar en todas las partes donde se encuentra el ser humano. Y pasamos al versículo 15. Si hubiera estado pensando en la tierra, mira qué interesante. Y si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver allá. Es decir que, porque alguien decía, bueno, es que estos hombres no había que les estorbara algo para la vida espiritual. No, todos estos héroes de la fe vivieron igual en un mundo de tanta tentación, de tantos peligros, de tantas acechanzas del enemigo hacia ellos, pero vencieron. Porque el texto dice, mira, si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver allá a ella. Pero no volvieron. Sí, no volvieron hacia atrás. ¿Por qué? Porque tenían fe. Cada día aumentaba la fe en ellos con el Señor. Y ese es el llamado para ti en este día. Versículo 16. Pero deseaban lo mejor, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse de ellos Dios, porque les había preparado una ciudad. Versículo 17. Cuando Abraham fue probado por la fe, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, y estuvo a punto de ofrecer a su hijo único, y habiéndole dicho, en Isaac tendrás descendientes de tu nombre. Abraham pensaba que Dios es poderoso para resucitar aún a los muertos. Por eso, en figura, volvió a recibir a Isaac. Mira qué interesante. Sabes que este texto, cuando vamos al libro de Génesis, damos explicación al respecto, pero claro, cada estudiante va a estos textos. Aquí está la respuesta. ¿Sí?
cuando Abraham le dijo a los siervos, quédense aquí, y yo y Isaac vamos a ir a adorar allá al monte indicado y vamos a regresar. Lo estaba diciendo en plural, vamos y regresamos. Es decir que Abraham, dice el texto, acá no lo digo yo, el texto dice, Abraham pensaba que Dios es poderoso para resucitar aún de los muertos a su hijo. Por eso en figura volvió a recibir a Isaac. ¡Qué fe de hombre! Esto se le contó por fe. Óyeme, ese punto agradezco y le doy la gloria a Dios porque ese texto justamente da la contestación de lo que estamos estudiando de la fe. Sí, porque Abraham le dijo a los siervos, quédense aquí. Yo con el muchacho voy a adorar a Dios al monte, pero vamos a regresar. Mira qué interesante. Y no lo dijo, lo dijo en camino. ¿Sabes que los siervos que se quedaron allí de Abraham no sabían? Dijeron, van a ir a adorar porque reconocían que Abraham era un hombre de adoración. Él ya dijo, dijeron los siervos, ya dijo que van a adorar a Dios allá y van a regresar. Es decir, iban a regresar los dos, tanto Abraham como Isaac. Pero si tú conoces la historia bíblica, lo que Dios le había dicho a Abraham era que le diera el hijo en sacrificio. Esa es fe. ¿Cómo salió esa palabra de Abraham? ¿Vamos a regresar? ¿No a entregarlo iba? Esa es fe, estar seguro que dijo Abraham, mira, yo lo voy a entregar en sacrificio, pero Dios tiene el poder para dármelo de nuevo y yo voy a regresar con el muchacho, yo voy a regresar con mi hijo, sí, a pesar que lo entrega allí, yo no me vengo de allí por solo, yo sé que Dios me lo va a dar para atrás de nuevo, sí, me lo va a dar y yo voy a regresar con él. Óyeme, yo cuando estoy estudiando ese texto me introduzco y digo yo, ¿quiénes de nosotros podrá? Si lo podemos con la ayuda de Dios, así como lo pudo Abraham. Esto lo dará la relación que tú tienes con Dios cada día. Esa es fe. Versículo 20. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de las cosas futuras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en su bastón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los israelitas y dio orden acerca de sus huesos. Mira, ¿recuerdas que José estaban allá en Egipto? Y dijo, cuando yo muera, dice José, guarden mis huesos. Sí, y ahí me llevan para Canaán, porque el pueblo va a ser llevado a Canaán. No me dejen aquí con los egipcios, llévenme por favor. Sí, lleven mis huesos. Y allí estaba el ataúd de José. Sí, ahí estaba. Y cuando el pueblo se movió, allá llevaban los huesitos de José. Interesante es esto. Por la fe, interesante. Ahora, versículo 23. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque lo vieron hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, y consideró que el vituperio de Cristo es mayor riqueza que los tesoros egipcios, porque miraba el galardón. Por la fe dejó a Egipto sin temer la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocaran a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron lo mismo, fueron ahogados. Óyeme, qué textos tan especiales que hay aquí. Cuántas cosas. Sabes que del versículo 23 al versículo 29 se trata de este personaje de Moisés. Por la fe, ¿cuántas cosas dijo? ¿Cuántas cosas dijo únicamente movido por la fe? Sí, por la fe dice que le dijo a todas las gentes hebreas, a las familias, pongan la sangre en los dinteles de la puerta, y fueron salvos. Qué interesante. Por la fe rehusó, sí, dejar los deleites del pecado. Óyeme, hermano amigo que estás allí, ¿qué te está estorbando? Sí, ese deleite que tú tienes. Bueno, aquí aparece, y te lo digo con un escrito está, porque en veces lo explicamos, pero si Moisés rehusó a todo eso,
¿No será un llamado para ti que rehuses a eso? ¿No lo puedes hacer otro día? Rehúsa las cosas que te impiden para que te acerques a Dios. Acomódate, porque aquí es un punto central. Tú y yo tenemos que acomodarnos al llamado de Dios, no el llamado de Dios al nuestro, al mío. Porque ¿quién sabe más? ¿Quién conoce el futuro? ¿Tú, yo o Dios? Ahora, no quiero entrar en una lógica, porque la respuesta que mi Creador conoce lo que va a haber mañana para mí. Yo no conozco qué hay mañana, día jueves para mí, no conozco. Entonces, si Él me dice, Daniel, José, David, yo sé lo que hay para ti mañana, confía en mí. Entonces, ¿por qué no confiar en Él? Interesante es esto. Entonces yo tengo que acomodarme, tengo que ser obediente al llamado de Él. Porque yo qué sé de mañana, nada. No sé. Y yo digo, puedo comer esta comida mañana porque la puse dentro de la refri, pero si se va la electricidad, si se va todo, no hay nada para mañana. La nevera se descongela y todo se echa a perder y todo esto. O sea, no hay nada que podamos confiar, a no ser que estemos confiados en Dios. Verso 30. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearla durante 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció junto con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. ¿Qué más deciré o qué más diré? El tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, fueron valientes en batalla y rechazaron a ejércitos extranjeros. Óyeme, yo quedé encantado de esta lista, pero te voy a mencionar un poquito más de esto. Óyeme, mira, ¿por qué? Dice el versículo 32. ¿Qué diremos acerca de esto? Me faltaría tiempo, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Gedeón, Barak, Sansón. ¿Quién fue Sansón? Óyeme, ¿dónde está Sansón? Conocemos la historia de él. Pero mira, aquí está Sansón, héroe. Se cuenta un héroe. Ahora, esto tuvo que verte, diría yo, darte un poquito más de vislumbre cuando pasamos estudiando el relato de Sansón en el año bíblico. Ajá. Ahora, el versículo sigue diciendo, 35. Algunas mujeres recobraron a sus muertos por resurrección, otros fueron torturados. Mira qué interesante. Y rehusaron el rescate para alcanzar mejor resurrección. ¿Cuánta lucha hubo en base a la fe? Dice el versículo 35 que algunas mujeres recobraron a sus muertos por resurrección, otros fueron torturados y rehusaron al rescate por alcanzar mejor resurrección. Otros sufrieron burlas, azotes, cadenas, prisiones. O sea, todo esto pasaron los héroes de la fe. Sí, pasaron maltrato, pero se mantuvieron firmes. Mira el versículo 36. Otros sufrieron burlas, azotes, cadenas, prisiones. Versículo 37. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras sobre ellos, angustiados y maltratados. Mira, te voy a decir un poquito acerca de estos textos. En la Edad Media, en la edad vamos a decir en la edad oscura, reconocida espiritualmente, si tú vas en la Edad Media vas a buscar que los hijos de Dios se le ponían pieles de ovejas y los tiraban en medio de animales feroces carnívoros, para que, pensando que eran los animales, eran ovejas, los leones, los tigres, se balanceaban sobre ellos y eran despedazados. Y la gente que estaba alrededor se burlaba, hacían grandes risas, espectáculos de los hijos de Dios, porque no renunciaron a la fe, eran cubiertos de pieles. Y el texto lo está diciendo,
con tanta angustia. Y mira, el versículo 38 dice, hombres de los cuales el mundo no era digno. Óyeme, sí, hombres de los cuales el mundo que vivimos no era digno de tenerlos a ellos. Anduvieron errante por los desiertos y montes, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque aprobados por el buen testimonio de su fe, no recibieron el cumplimiento de las promesas. No lo recibieron. Fueron a la muerte y con la esperanza fueron a la muerte. No recibieron las cosas. Pero el texto 40 dice, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que ellos no llegasen a la perfección aparte de nosotros. Es decir, Dios dijo, yo quiero darle completamente tanto a ellos como a nosotros hoy, juntamente el galardón. Yo trato de entender este texto, pero glorifico el nombre de Dios. ¿Por qué Abraham? ¿Por qué Moisés? Hombres que yo digo, pues lo hubiesen recibido ellos y tal vez yo no recibiera nada, pero ellos se lo merecieron. Pero Dios dice, ¿sabes qué, José? Yo quiero darte la recompensa de ellos juntamente contigo. ¿Y yo por qué? ¿Pero qué he hecho yo? ¿Por qué vas a esperar el momento para tú darme la recompensa a mí, dárselas a ellos al mismo tiempo? Bueno, eso es algo inexplicable. Eso es algo inexplicable que lo vimos en la parábola de la viña con el Señor. Que los que entraron a trabajar temprano, oye, me aguantaron todo el calor del sol del día. Y los que entraron ya para ocultarse el sol, ganaron la misma cantidad, el mismo sueldo, el mismo denario. O sea, Dios es un Dios de tanto amor que solamente damos a conocer, pero el amor cada uno lo disfruta conforme a la relación que tú tienes y llevas con Dios cada día. Por eso la invitación del año bíblico es que tú te apegues a Dios, ruega a Dios cada día. Y el capítulo 12, para terminar con lo siguiente. ¿Cómo se fortalece la fe? Estúdialo en el capítulo 12. Propósito de las pruebas. Las pruebas dan un propósito grande y es de hacerte fuerte en la fe. Las pruebas cubren una importancia grande porque dan a conocer la voluntad que tú tienes y lo que tú crees de quién eres y a quién adoras. Eso lo hacen las pruebas cuando llegan a tu vida. La paz y la santidad que dije al principio. Mira, seguid la paz, capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Óyeme. Dos puntos importantes. Seguid la paz con todos. No es que con esta persona no la trato. No. Si no la tratas, no vas a ir al cielo. El texto es claro y dice, seguid la paz con todos. Es que aquellos no me gustan. No. Con todos. Que me quieren el mal, no importa, con todos. Seguid la paz con todos. Pero es que no se deja amar. Bueno, ámalos tú, aunque ellos no te amen a ti. Ámalos tú. Yo los tengo que amar. Seguid la paz con todos. Y la santidad. ¿Qué es la santidad? Renunciando a todo lo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Renúncialo, por favor. Dice aquí dos cosas importantes, claves. Óyeme. Con estas dos cosas nos quedaríamos todo el año. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es un tema solamente de este texto y lo estamos resumiendo hoy. Pero es posiblemente salga al aire en el futuro. Seguid la paz con todos. Bueno, ya te doy la primicia a ti. La paz con todos, ¿sí? Sin la cual nadie verá al Señor. La santidad de tu persona, sin la cual nadie verá al Señor. Si no llevas estas dos cosas, bueno, no nos miramos allá. Pero yo espero que la llevemos con la ayuda del Espíritu Santo. Esa es la noticia grande. Y capítulo 13, obediencia a los pastores. Obedeced a vuestros dirigentes y a sus tejados, ellos, porque ellos velan por vosotros como quienes han de dar cuenta, para que su obra sea con alegría y no gimiendo, porque esto no os sería útil. Verso 18. Orad por nosotros
pues confiamos que tenemos buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo. Os ruego que oréis para que yo os sea restituido pronto, dijo el apóstol Pablo ya en su despedida en el capítulo 13 del libro de Hebreos. Terminamos con este concepto tan grande y maravilloso. Obedeced a vuestros dirigentes. Sí, porque ellos velan como si han de dar cuenta por la iglesia. ¿Te das cuenta esto? Qué maravilloso es para cada ministro. Es un privilegio grande. Para los ancianos de iglesia es un privilegio grande velar por la iglesia. Óyeme, dice acá, obedeced. Pero es que en la iglesia los miembros, dice, a mí, ¿qué me interesa quien diga algo? No, yo solamente obedezco a alguien, dice. De preferencia, bueno, el texto dice, está que obedeced a vuestros dirigentes. Sí, porque ellos velan como se han de dar cuenta para que su obra sea con alegría. Sí, porque cuando la membresía, el cuerpo de Cristo, la iglesia, hay apoyo al ministro en todos sus aspectos, no porque es porque él está exaltando a Dios, se ocupa en las cosas de Dios. Va a ser la obra con alegría. Sí, va a ser la obra con alegría. El texto lo está diciendo, no lo digo yo. Porque hará su obra con alegría y no gimiendo. ¿Qué gimiendo? Posiblemente allá llorando o pensando si esto estará bien para la iglesia o que va a salir alguno diciendo que no. Dice, o gimiendo, porque esto no sería ¿qué? Útil. Interesante, orad por ellos. Termino con esto. Llevemos en oración a todos, ya sean los dirigentes, los que trabajan en las ocupaciones eclesiásticas de la iglesia, por cada familia que está conociendo de Dios, por ti, querido hermano, que estás conociendo de Dios. Oramos y terminamos el libro de Hebreos con tanta victoria y privilegio. Los textos que nos tocamos hoy, espero que tú los estudies. Hay gran importancia de ellos para ti. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos tu palabra. Quédate con nosotros. Danos el conocimiento y la alegría de este día de poder obedecerte a ti en todos los aspectos. Gracias porque tu palabra nos motiva a tener una relación contigo cada día, que nuestra fe pueda crecer. Danos la fe. Uno de los textos grandes aquí es que tenemos que mantener una conexión contigo y poder observar a estas personas que fueron héroes de la fe. Danos el privilegio de poder estar seguro de que tú estás con nosotros y las victorias que vienen, que tú nos puedas preparar. Bendícenos, perdona nuestros pecados y que al salir allá afuera en este día o entrar a nuestros hogares, seamos acompañados con la presencia de tu Espíritu Santo. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día miércoles. Bendiciones.